¿Qué tal, amigo? ¿En alguna ocasión te has hecho la siguiente pregunta? ¿En qué sentido circula la corriente alterna? En las redes sociales muy a menudo escucho que la corriente alterna circula de fase a neutro y que por el neutro no circula corriente. Pero, ¿será esto cierto? Te invito entonces a que hagamos un experimento y que así construyas y concluyas con tus propias ideas. ¿Te interesa? Quédate aquí en el aula virtual, te habla tu amigo Marco Córdoba. En este experimento nos va a ser muy útil el uso de un diodo rectificador, porque es un dispositivo que solo permite el paso de la corriente en un sentido. Así que conectando en polarización directa permite el paso de la corriente, mientras que si polarizamos de forma inversa bloquea el paso de la misma. Así que este amiguito nos indicará en qué sentido circula la corriente alterna. Si quieres saber más acerca del diodo, te dejo el enlace abajo en la descripción. Ahora sí, vamos a usar el simulador de Tinkercad. En el sentido convencional de la corriente directa se ha venido aceptando que ésta sale desde el polo positivo hacia la carga y regresa a la fuente a través de este conductor al polo negativo. Entonces, esto nos dice que nuestro foco debe prender como está conectado. Probemos. Sí prende. Sin embargo, recordemos que un foco no tiene polaridad. Es decir, podemos conectarlo con los cables invertidos. Vamos a hacerlo. Y de tal manera que estos focos deben de prender, ya que puede prender si la corriente circula en cualquier sentido. Aquí lo estamos verificando. Partiendo pues de la idea que la corriente sale a través del polo positivo, establecemos esa dirección de corriente. Este diodo, con su polarización directa, conectando el ánodo al positivo, debe permitirnos que la corriente circule en este foco. Debe circular la corriente a través del diodo, mientras que el segundo diodo, como tiene una polarización invertida, conectando el cátodo al positivo, debe de bloquearnos la corriente en este foco. Esto hará que solamente prenda el segundo y el primer foco. Verificamos, efectivamente. Aquí tenemos polarización directa, prende nuestro foco. En este tenemos polarización inversa, lo prohíbe. Observa el sentido en que están conectados estos dos diodos. ¿Qué te parece si hacemos una prueba más? Vamos a cambiar el sentido de los diodos para verificar lo que acabamos de mencionar, con lo cual debe de invertirse el funcionamiento de los focos. Efectivamente, tercer foco prende, segundo foco ha quedado apagado. Observa, esto es debido a la polarización en que fueron conectados nuestros diodos. Vamos a apagarlo. Pero deseamos experimentar con esta fuente de corriente alterna, es la que nos interesa. Aquí tenemos una corriente senoidal de 60 Hz, como la que usamos en casa. De este lado nuestro polo fase y de este otro nuestro polo neutro. Aquí tenemos nuestro foco, vamos a conectarlo. Yo al menos esperaría que nuestra corriente circulara en un sentido, en medio ciclo, y luego después regresar en otro sentido en el otro medio ciclo. Al menos esto indica este símbolo de corriente senoidal. Vamos a verificar a ver si esto es cierto. Aquí al encender el aparato vemos que nuestro foco queda encendido. Pareciera como que la corriente solamente circula en un sentido. A ver, esto se debe a que tiene 60 Hz de frecuencia, es muy alta para nuestra vista. Vamos a bajarla un poco más, hasta 1 Hz. Oh, ¿qué apreciamos? Nuestro foco se prende y se apaga. Esto nos da ya una idea de que va pasando un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, por lo que la corriente y el voltaje tienen que pasar por el nivel de cero. Al menos ahora sí parece que la corriente circula en un sentido y luego después regresa en otro sentido, como lo vemos aquí.
¿Qué apreciamos? Que al menos ya sabemos que el foco no está prendido permanentemente, sino que se apaga y se prende. Solo que no alcanzamos a ver ese efecto, ya que lo hace al doble de la frecuencia del voltaje de la red. Es decir, si nuestra frecuencia es de 60 hercios, nuestro foco prenderá y apagará 120 veces en un segundo, ya que pasará sus niveles de corriente y de voltaje por cero. Aquí tenemos nuestro diodo. El cátodo voy a conectarlo a la fase para eliminar los medios pulsos positivos. Bien, conectemos el cátodo directamente a la fase. Tenemos aquí conectado pues nuestro foco. Y ahora vamos a conectar nuestro neutro. Observa que la intención fue bloquear la corriente cuando salga por la fase. Así que cuando salga por el neutro y se dirija a la fase, va a permitir que pase la corriente. Eso es lo que nosotros estamos esperando con este experimento. ¿Probamos? Efectivamente, observa cómo nuestro foco permanece más tiempo apagado. La mitad del tiempo prendido, la mitad del tiempo apagado. Eso refuerza la idea que tenemos de que estamos trabajando solamente con los medios semiciclos. En este caso suponemos son los medios semiciclos o medios pulsos negativos, ya que bloqueamos los que salen de la fase, es decir, los medios ciclos positivos. Para reforzar la idea de que la corriente circula también en sentido contrario a lo esperado, hemos cambiado la polaridad de esta fuente. Por eso hoy dibujé este cable negro en la fase, suponiendo que ahora va a comportarse como negativo. Y como el neutro es el que ahora se va a comportar como positivo, vamos a bloquearlo con el diodo en este lado. De esta manera estoy asumiendo que vamos a bloquear la corriente que saliera por el neutro. Pero vamos a permitir que la corriente circule de fase hacia el neutro. De esta manera estamos suponiendo que vamos a bloquear medio pulso positivo. Efectivamente, observa que sucedió igual que en el anterior experimento. Está trabajando solamente con los medios pulsos. Solamente que en base a cómo acomodamos nuestro diodo en el circuito, estamos suponiendo que hemos bloqueado estos pulsos o estos medios pulsos negativos. Por lo que ahorita nuestro foco está trabajando solamente con los semiciclos positivos. Vamos a detener esta simulación. Para reforzar la idea de lo anteriormente expuesto, aquí tenemos dos focos. Vamos a tratar de bloquear en el izquierdo, bloquear la corriente cuando sale por la fase, y en el derecho bloquear la corriente cuando sale por el neutro, es decir, cuando cambian de sentido. Aquí tenemos el semiciclo positivo y acá el semiciclo negativo, que son los que bloqueamos. De esta manera, cuando yo conecto los diodos y vamos a simular, yo estoy esperando que prendan los dos focos, pero que no prendan al mismo tiempo, ya que en cada uno bloqueamos el semiciclo opuesto. Efectivamente, esto es lo que está sucediendo. Observa que prenden de forma alterna. Esto nos refuerza más la idea de que la corriente circula en un sentido y luego circula en otro sentido. Cada uno de los focos está usando solamente el semiciclo en el sentido que le corresponde. Partiendo del ejercicio anterior, si yo giro uno de los diodos, vamos a terminar bloqueando el mismo semiciclo, es decir, cuando la corriente circula por la fase a neutro. Ya girándolo vemos aquí que tenemos nuestros dos diodos. En este diodo como en este otro, tenemos el cátodo conectado a la fase. Solo que en este caso es directo a la fase y en este otro es a través del foco. Cuando nosotros simulamos este ejercicio, nos vamos a dar cuenta de que los focos prenden al mismo tiempo. Es decir,
están trabajando con el mismo semiciclo negativo. ¿Por qué el negativo? Observa que bloqueamos el de la fase, es decir, bloqueamos cuando la corriente circula de fase a neutro. Esto nos refuerza la idea que entonces ahora la corriente con la que estamos alimentando nuestro foco está saliendo de neutro a fase. Hemos venido forjando la idea de que en la corriente directa la corriente circula en un solo sentido, mientras que en los últimos dos focos la corriente alterna circula en dos sentidos, de fase a neutro y de neutro a fase. Para reforzar esto, vamos a tratar de bloquearla totalmente. Entonces vamos a encontrarnos que para reforzar esta idea y bloquear la corriente directa solamente es necesario un diodo. Vamos a voltearlo. Reparamos este cable y vemos que efectivamente basta con un solo diodo, mientras que en la corriente alterna, aunque giremos nuestros diodos, no se puede bloquear la corriente, ya que utilizará el camino alterno. Aquí queda demostrado, observa que en el caso del primer foco de corriente directa quedó bloqueada, ya no prende. Mientras que en los otros dos focos, esta buscó un camino alterno para seguir prendiendo. Claro, sigue prendiendo a medias porque está utilizando nada más el medio semiciclo que le permite pasar al diodo. Nosotros para poderlo bloquear entonces, si dijimos que tiene dos sentidos, entonces para ello es necesario utilizar dos diodos para que cada uno de los diodos bloquee un sentido de la corriente. Vamos a instalárselos. Tenemos aquí otro diodo que le vamos a instalar en cada uno de los polos que falta por bloquear. Aquí quitamos este cable, instalamos nuestro diodo para bloquearle aquí. Y vemos que efectivamente el segundo foco, el foco en medio, quedó bloqueado. Han sido bloqueados los dos sentidos a través de los dos diodos. Vamos a hacer lo mismo con el tercer foco. Solamente que vamos a girarlo para demostrar que pueden estar conectados en un sentido o en otro sentido y que a final de cuentas, con los dos diodos conectados de esta forma, vamos a poder bloquear los dos sentidos en los que circula la corriente alterna. Aquí lo vemos. Hemos encontrado que hemos bloqueado la corriente en nuestros tres focos, que efectivamente en la corriente alterna, por requerirse de dos sentidos, hemos bloqueado con dos diodos. Este es un hecho que generalmente en electricidad se complica mucho poder entenderlo, pero en electrónica debe de ser sumamente entendible porque es uno de los principios para poder convertir la corriente alterna en corriente directa.